Niños, ¿van a salir a escuela dominical? Ya pueden hacerlo si es así. Muy bien, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor, pidiéndole que sea Él y su palabra la que hable y toque nuestros corazones. Señor, queremos darte muchas gracias porque en este primer día de la semana, muchos grupos, miles de creyentes se reúnen a empezar la semana recordando que el tiempo que estemos aquí lo queremos vivir por fe, esperando tu próxima venida y dándole sentido a nuestra vida, el sacrificio que has hecho por nosotros. Te queremos nuevamente dar gracias por estos símbolos de los cuales pudimos participar y los cuales rogamos, Señor, que en tu misericordia más y más personas vengan al entendimiento de tu camino de salvación. Y ahora que también abrimos la palabra de Dios para ser exhortados a través de ella, para ser animados, para ser advertidos, pues también sea un tiempo en que tu palabra, así como habrá gozo, también nos rete a vivir vidas agradables delante de ti. Amén. Ya salió ahí el título. Yo iba a empezar preguntando a los jóvenes que estén aquí o a los niños que se acuerden cuál es una de las cosas o de las reglas más frecuentemente repetidas por los papás. ¿Y qué nos dicen los papás desde que estamos chiquitos? No hables con extraños, ¿verdad? No hables con extraños. Es el temor de los papás que tenemos de que haya por ahí una mala persona y que aprovechándose de la ingenuidad, de la inocencia, pues por ahí convenza, ¿verdad? Y se lleve, como escuchamos en las historias que creo yo son las historias que sí traen terror a los papás, ¿no? Así que, ¿qué les decimos? No hables con extraños, no hables con extraños. Y lo recordamos, yo creo, toda nuestra vida y quizás por eso todos somos un poquito también celosos, ¿verdad? Cuando interactuamos con otras personas. Este consejo, el Señor Jesucristo en otra forma lo dijo en Juan capítulo 10. Voy a leer y les invito a que me acompañen quienes deseen hacerlo así. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ya hemos escuchado varias veces interpretaciones a este pasaje. El Espíritu Santo es el que permite al Señor Jesucristo tener ese encuentro con esas ovejas y a través de un llamado distintivo, las ovejas, no todas las ovejas, las que son de Él. Hay muchas ovejas en esos rediles compartidos, pero no todas van. Aunque comparten el mismo espacio, solo algunas escuchan la voz del buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas, y le siguen. Dice, más al extraño no seguirán. Así que esta máxima que damos a nuestros hijos de no hables con extraños, sigue vigente también para nosotros los creyentes adultos. Así que en un panorama un poquito más amplia, yo quiero hoy hablar lo que el Señor puso en mucho tiempo en mi corazón y a través de su palabra y el estudio constante en la meditación delante de Él y oración, aquí hay una advertencia importante.
y esta advertencia tiene que ver con qué voces escuchamos. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 16 al 19, este está en pantalla, pero en sus Biblias también, y siempre debemos de contrastar lo que se dice aquí con lo que dice la Escritura. Pero lo pongo aquí a veces por facilitar el tiempo. Aún así, siempre la Escritura debe ser leída y buscada. Pero ahí nos habla acerca de la mujer extraña, la persona a la que los maridos, terrenalmente hablando, los esposos que estamos aquí, la persona más peligrosa para nosotros, la mujer extraña. Y aunque ciertamente el libro de Proverbios nos llama físicamente a tener advertencias sobre el pecado del adulterio, una mirada más profunda al libro de Proverbios nos hace ver que habla también de adulterio espiritual, siendo esta mujer alguien que cambia la doctrina de Dios por otra enseñanza más atractiva, una distorsión quizá leve. Dice Proverbios que serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahí estamos viendo que aunque Proverbios ciertamente es un consejo tácito en contra de la mujer extraña y el adulterio, también aquí nos habla de una realidad espiritual al mencionar el pacto de su Dios. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Sí? Entendemos la realidad espiritual en este pasaje. El peor temor que nosotros como padres podemos experimentar cuando nuestros hijos pequeños es que escuchen la voz de un extraño. Pero a medida que crecen y se llegan a aceptar al Señor Jesucristo como su único Salvador, porque eso es, entonces no termina ahí la preocupación. Ahora tenemos que cuidarles en su vida cristiana, aconsejarles bien. Así que la vida cristiana, como dice Proverbios capítulo 2, al inicio, si ustedes lo leen, la vida cristiana es un llamado a la sabiduría, a la prudencia. Vean las características en el inicio del capítulo 2 de Proverbios. Es un llamado a la inteligencia, es un llamado a la justicia, un llamado al juicio, a la equidad, al conocimiento, a la ciencia y a la discreción. ¿Ve qué lista tan enorme? Dirían los jóvenes, qué aburrido. No es un llamado a la diversión, no es un llamado a la vida fácil. Vean cómo ustedes en Proverbio capítulo 2 nos enseña que si cultivamos estas características y las insistimos en nuestras generaciones futuras, entonces no van a abandonar los caminos del Señor, como esa mujer que dice, abandona al compañero de su juventud o a su primer amor, podríamos decir. Seduce con lo moderno, con lo emocionante, dirían también los jóvenes, con lo suave. Esta mujer cuestiona el camino de Dios y ofrece algo menos estrecho, algo un poquito más libre, algo que no tenga tantas reglas y abandona así el pacto de su Dios, como dice versículo 17, por estas ideas nuevas. Qué enorme contraste con la mujer virtuosa que caracteriza la obra del Espíritu Santo de Proverbios 31. Qué diferencia. En Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15, viene una narrativa acerca de cómo llegó el Evangelio a Europa a través de una mujer. Ustedes recordarán el nombre de esta mujer. Si van ahí, por favor, a Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15. Y vamos a ver características en esta mujer parecidas a las características de la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. Entonces vemos que aunque Proverbios
nos habla a manera de sabiduría, hay aplicación tácita en la vida real. Y dice aquí en Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tinta muy codiciada, muy especial, muy difícil de sacar y de procesar. Vendedora de púrpura de la ciudad de, y no olviden este nombre, por favor, Tiatira, así se llama la ciudad, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que este pasaje, que es una directa referencia a la mujer de Proverbios, la mujer virtuosa, esta mujer es la primera convertida en Europa y así llega el Evangelio a Europa, a través de una mujer, no cualquier mujer, una mujer virtuosa. ¿En qué ciudad? En Tiatira. Abran por favor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos al final en donde nos habla Dios claramente mensajes a las iglesias de esa región. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El nombre simbólico Jezabel, que también hace una referencia a un personaje del Antiguo Testamento que sí existió. Sabemos que aquí a manera espiritual, porque esa mujer obviamente ya no existe en este entonces, pero hace referencia a aquella mujer que condujo a Israel a desviarse de la verdadera adoración a Dios a la adoración al falso Dios Baal, el Dios de los deleites de este mundo, el Dios que abandona al Dios verdadero y lo sustituye por deleites carnales. ¿Qué pasó en Tiatira? El evangelio entró por una mujer virtuosa y al final en el libro de Apocalipsis vemos que otro tipo de mujer aparentemente está tratando de tomar su lugar. Hace sentido el consejo en Proverbios. Aléjate de la mujer extraña. Hay menciones adicionales de malas mujeres que tienen directa relación a lo que es una doctrina perversa. Por ejemplo, Apocalipsis 17 habla de que esa bestia terrible es cabalgada por una mujer. Lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Vemos aquí en la lámina, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? ¿Qué nos dice este pasaje? Nuestro camino era conforme a ese príncipe. La buena doctrina nos aleja de ese camino. Dice ahí Proverbios 2, volviendo a donde estábamos. Así, hablando de alejarse de esa extrañez, esa mujer extraña, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Así que cuando digo yo, mis hermanos, en este mensaje que el Señor insistió en mi corazón, era advertirnos que no hablemos con extraños, que no hagamos caso de aquellas cosas que nos pueden conducir a una doctrina extraña, la doctrina extraña.
Hebreos 13, capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con las viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, la mujer virtuosa que busca privilegiar la alimentación espiritual compite por una mujer que solamente quiere carne. Y la Biblia la llama la mujer extraña. Una mujer que no está reñida, por decirlo así, con lo que la escritura dice, pero advierte, o mejor dicho, agrega, pero no tiene que ser tan difícil, no tiene que ser tan sacrificial. Podemos disfrutar de una cosa y también de otra al mismo tiempo. Si hacemos caso a esa extraña mujer, de aquí en adelante el camino se vuelve confuso. Era un camino claro, había claridad doctrinal sobre temas esenciales de la escritura, el rol de la mujer, el camino de los jóvenes, la santidad al Señor, el uso del velo, el estudio de la escritura, la oración, todo puede volverse confuso, ¿sí? Y ya no se sabe qué cosa de la escritura se debe acatar y qué no. Qué cosa la escritura es atemporal y qué cosas fueron escritas para aquella cultura y ya no aplica. Todo se vuelve confuso, así como se volvería confuso el hombre que llega a compartir en infidelidad su vida con quien aquella no es su mujer. Entonces, como es una advertencia al adulterio físico, la Biblia también nos agrega advertencias sobre el adulterio espiritual. La brújula queda alterada. Como vemos a este joven, en donde ya no se sabe qué escuchar entre el espíritu y la carne, a Satanás y sus deseos o los deseos de Dios para mi vida. Dos imanes, dos polos opuestos que nos hacen perder el camino y ya no sabemos a dónde dirigirnos. Esos son síntomas de escuchar y llegar a la mujer extraña. ¿Qué contraste? Dice claramente la escritura aquí en 2 de Timoteo 1:13. La palabra doctrina, que se menciona más de 20 veces entre primera y segunda de Timoteo y unas cuantas más en Tito, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Yo me acuerdo, y vienen ahí un ejemplo, los que han trabajado o han visto procesos metalúrgicos de fabricación de piezas mediante material fundido o metal fundido. Y yo me acuerdo la primera vez que visitamos una empresa, nos llevó el hermano Álvaro Dardón y veíamos cómo se fabricaban las cabezas de aluminio de un modelo de auto. Marcado me quedó en la mente. Ver cómo cae ese metal al rojo vivo y se ve brillante, así como se ve ahí, y cae en un molde de arena. Y parecería uno, ¿esa arena va a contener ese metal ardiendo? No solo lo contenía, le daba forma. Y entonces al abrir los moldes, yo me acuerdo muy bien, abrieron los moldes delante de nosotros, los sacudieron y salió una pieza perfectamente moldeada. El molde le dio forma a la pieza. Si cambiamos el molde, inevitablemente cambiamos el producto final. Y por eso Pablo aquí dice, retén la forma. No le cambies a la forma de las sanas palabras. Puede haber muchas otras alternativas que compitan, así como esta mujer, por la fidelidad de quienes han sido enseñadas. Pero yo quiero hoy que veamos por qué la Biblia nos da tanta advertencia en el Nuevo Testamento acerca de la doctrina que hemos sido enseñados. Satanás quiere una generación moldeada diferente, una generación moldeada a su forma favorita. ¿Cuál es la forma favorita de él? La
religiosidad. Esa es su forma favorita, no la perdición. Su forma favorita, y lo vamos a ver más adelante, es la religiosidad, que es estar, pero no ser. Corazones alejados de Dios, presentes en las reuniones, pero amando al mundo, compitiendo su fidelidad del Señor por aquellas cosas que son un deleite para la carne. Y vemos además ahí en 2 de Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El que más conocimiento tiene, más responsabilidad tiene delante de Dios. Y por eso esta escuela Dios la ha permitido, para que desde que la niñez, muchos de los que veo aquí, desde la niñez han sabido las sagradas escrituras y tienen ese molde impreso en sus corazones, en sus mentes, para hacer piezas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de Satanás. Y tenemos responsabilidad, también yo, porque también, igual que ustedes, aunque hace muchísimos años, recibimos desde nuestra juventud estas sanas palabras. Tenemos aquí una descripción clara de la iglesia y cómo se protege a sí misma, entendiendo la importancia de conservar esa doctrina. Dice aquí Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, había estudios constantes de la escritura. Yo no creo que ellos estudiaran una vez a la semana, ¿eh? Yo creo que más, como iglesia. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que también probablemente se reunían más de una vez a orar. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice además Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que están constantemente con la necesidad de decirles, no hables con extraños. Ya saben que no deben hacerlo. No niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estuvimos compartiendo frecuentemente en los últimos días aquí en la escuela acerca de estos personajes, Balaam, y el ejemplo de la doctrina de Balaam que se menciona en Apocalipsis. Ahorita antes de llegar a eso, también tenemos aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo termina diciendo, como nos dice Proverbios, apártate, no escuches a los extraños, apártate de los tales. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16, a otra iglesia también se le menciona esta característica, que tiene pocas cosas. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Y ustedes conocen la historia de Balaam, no es tiempo hoy de estudiarla. Los que gusten hacerlo lo pueden hacer en Números capítulo 22. Balaam nos enseña, bueno, termino el versículo, los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, en la iglesia de Apocalipsis se infiltran doctrinas que por un lado se caracterizan por eso atractivo que puede ser lo nuevo, como en el adulterio, ¿verdad?
pero también hay conveniencia. Balaam nos enseña, o lo que aprendemos de la historia de Balaam es que lo que estaba prohibido por Dios ayer, hoy también está prohibido. Dios le dijo a Balaam, no, ¿debo de ir con estos hombres a maldecir al pueblo de Israel? Qué pregunta, ¿verdad? Y Dios inmediatamente le dijo, no. La doctrina de Balaam es pensar que lo que Dios prohibió ayer, quizás hoy ya no está prohibido. ¿Y qué hace Balaam al día siguiente? Vuelve a preguntar. Fíjense, en las propias palabras de Balaam encontramos versículo que citamos mucho. ¿Quién no puede citar esta palabra? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso lo dijo Balaam. Eso lo dijo Balaam. Entre otras palabras hermosas, porque incluso él profetizó la venida del Señor Jesucristo. Pero en su corazón de Balaam había una lucha entre realmente vivir lo que decía y hacerlo. Y cuando esa delegación de Moab que venía con tesoros, con honra, con prestigio, se presenta ante él, eso toca su corazón, eso le llama la atención. Y yo le decía a los muchachos en la escuela, ¿será por eso que Eliseo no quiso salir a hablar con Naamán? Estoy especulando, ¿verdad? ¿No? Solo estoy pensando. ¿Será que Naamán se ofendió porque Eliseo no salió a ver todo el beneficio que le traía? Pero él es un profeta de Dios y no quería ser tentado con lo que el mundo le puede ofrecer. A diferencia de Balaam, Balaam sí contempla. Y hasta él mismo en sus palabras dice, aunque me den la casa llena de oro y plata. Así a lo mejor se lo imaginaba. Entonces, Satanás entiende que si no puede destruir al pueblo de Dios desde afuera, lo va a destruir desde adentro, a través de Balaam, a través de esa dualidad en su corazón entre el amor a Dios por encima de todas las cosas y otros adulterios por ahí que puede él llevar a cabo. El error de Balaam se describe en Judas 11 como el error de Balaam, en segunda de Pedro como el camino de Balaam y en Apocalipsis, como acabamos de ver, como la doctrina de Balaam. También se menciona ahí la doctrina de los nicolaitas y aquí no tenemos tanta luz de la escritura para entender qué es esto. De cierto sabemos que a Dios no le agrada, porque eso dice al final, ¿verdad? Lo aborrezco. Pero lo que podríamos, y algunos estudiosos, y leyendo algunos contrastes en comentarios, algunos lo asocian con un hombre que se menciona en Hechos capítulo 6, versículo 5, y es la única mención del nombre Nicolás. En Hechos capítulo 6, versículo 5 se menciona que junto a Esteban y a otros hombres fue elegido un hombre para ser diácono en la iglesia primitiva y su nombre era Nicolás. La única mención. Y la siguiente mención en la escritura está aquí en Apocalipsis, en donde habla de una doctrina apóstata. Eso es solo una especulación. Ningún comentarista puede decir realmente qué se refiere. Lo que sí sabemos es que la palabra Nicolás quiere decir comamos, comamos. Podría ser que solamente debemos de entender que es una alusión de estas personas de alimentarse de lo que no está permitido por Dios, ya sea lo sacrificado a los ídolos o cualquier otra cosa que no conviene. Yo me acuerdo mucho que decía un político, y no me acuerdo cuál político era, cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da bronquitis. ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Y qué? ¿Eh? Pulmonía, está peor, ¿verdad? Y él lo decía en el sentido de la economía. Yo he
platicado aquí en la escuela también con Samuel al respecto y me llama mucho la atención. Creo yo que mucho de lo que pasa en Estados Unidos, no les sugiero que se fascinen con esto, ni mucho menos, pero mucho de lo que ha pasado allá en cuanto a la fidelidad que ellos proclamaban tener en Dios y que ahora se ha ido desviando a un adulterio espiritual en donde todo es permitido por un Dios que solamente se dedica a amar, pero nunca a corregir. Son cosas que nosotros algún día vamos a estar luchando contra ellas. Y yo les veíamos juntos el análisis. Actualmente el postulado, me parece que gobernador de Texas, el actual postulado dijo en conferencia, siendo él hijo de su abuelo fue pastor bautista. Y él dijo, tenemos que enseñar y tenemos que creer que la única cosa que la escritura dice para que el hombre sea salvo es cómo trata a sus semejantes. Y por eso Jesús, que nunca habló ni del aborto ni de la homosexualidad, nos tenemos que aceptar todos unos a otros. Eso dijo él. Va a competir para ser elegido en Texas. Texas es un estado conservador, me parece. Y el que va a competir, ¿ya es que? Bueno, conservador en cuanto a, ¿verdad? Sí, sí, es demócrata. Y el que va a competir quiere que en las pocas escuelas que tengan los 10 mandamientos sean quitados. Y él claramente dice que lo que va a salvar al hombre, dijo, estoy tratando de textualizar las palabras, lo que dice la Biblia que te va a salvar a ti o a mí es solamente cómo tratamos al prójimo. Eso es doctrina de la Escritura. Eso es un adulterio. Y yo digo, allá les va a dar gripa. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos la Escritura para leerla, para estudiarla, para amarla, porque al amar la Escritura, amamos al Dios de la Escritura, para cuidarnos de escuchar doctrinas que suenan muy convenientes para evitar problemas, muy fervorosas en amor y que van a terminar mandando a las personas al infierno. Doctrinas extrañas en casa de la mujer extraña. Una vez dijo un pastor estadounidense, me temo algún día el evangelio de aquí llegue a Latinoamérica. Ahora, en estas ilustraciones que he estado pasando, notarán que todos los que aquí se ilustran son jóvenes. Vieron la ilustración de jóvenes en la escritura, un joven perdiendo el rumbo, un joven siendo tentado. ¿Por qué hablo yo tanto así? Creo que nuestra mayor preocupación a los que ya estamos a mitad de camino o un poquito más y que sabemos que vamos a dejar pronto este mundo, es que entendamos que en la casa de la mujer extraña hay doctrina extraña y ahí se engendran hijos extraños, producto de la relación adúltera, del evangelio adulterado, viene una generación que la Biblia llama los hijos extraños. ¿Sí? Dice el Salmo 144, David interrumpe su alabanza en Salmo 144, en versículo del 7 al 12, y ojo, en el hebreo original, aquí lo puse, como sus Biblias, a lo mejor en Reina Valera no lo va a decir, pero dice David, en un momento de alabanza, se da cuenta por revelación de Dios, el Espíritu Santo, que algo que va a afectar al pueblo de Israel, quizás más que los enemigos externos, son los hijos extraños. Y dice David, envíame tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos extraños.
cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame y líbrame de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y el contraste, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, las partes que sostienen, ¿verdad? Las esquinas, como las de un palacio. Satanás entendió que no iba a lograr destruir al pueblo de Israel mediante maldición externa, entonces asusó el adulterio espiritual de Balaam para destruirlo de manera interna. Porque sabe él que si la generación actual no se sostiene en la doctrina que ha sido enseñada conforme a esa forma que Dios da en su escritura, entonces viene una generación que va por completo a abandonar los caminos del Señor. Es importante estar atentos, así como un padre le dice a sus hijos, no hables con extraños, debe preocuparse por su vida adulta para que no se conviertan sus generaciones en generaciones extrañas. Nosotros ya vamos en cierto camino, pero los niños y los jóvenes dependerán de lo que les dejemos construidos en sus vidas. Hay un poema que conocen muy bien también aquí en el PEP y se llama El constructor de puentes. ¿Sí se acuerdan de ese poema? ¿Tú te acuerdas, Pablo? Lo debiste haber dicho de memoria. ¿Tú, Alan, te acuerdas? The Bridge Builder. Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Quién más? Elizabeth, ¿tú te acuerdas? The Bridge Builder, el constructor de puentes, más o menos. ¿Quién más está aquí? Que le voy a preguntar. Ricky, Jonathan, ¿les tocó esa leca de speech, de discurso? Ok, lo escuchaste en exposición. En este poema dice acerca de un hombre, y corríjanme si me equivoco, que al cruzar una corriente de agua muy fuerte llega al otro lado y al llegar al otro lado empieza a construir un puente de regreso. Y otro caminante va por ahí y le dice, oye, ¿para qué estás construyendo un puente si tú ya cruzaste? Y dice ese hombre, amigo, esta corriente que para mí, que soy grande, fue dificultosa, detrás de mí viene un joven que puede ser tropezadero. Yo construyo este puente para él, no es para mí. Nuestros hijos, queremos que sean hijos verdaderos del Señor. Tenemos que trabajar por ello. Tenemos que luchar por ello. Y a veces, como padres, delante del Señor tenemos que admitir que somos cortos de esfuerzos, no diligentes en lo que requiere diligencia. A veces, yo lo digo por mí, perezoso. Pero el tiempo nos está marcando que vienen peligros para nuestros hijos, cuales no ha visto otra generación de jóvenes. Es importante estar atentos. Miren este pasaje en Primera de Juan, capítulo 2. Vean la relación de no amar al mundo, que dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. Conocemos ese pasaje, pero papás, ya se dieron cuenta que los primeros versículos hablan de que los padres influyen en los hijos. Para que esto sea cierto, la relación padres e hijos puede dar lugar a hijos que no amen al mundo. Claramente lo vemos aquí cuando les escribe a nosotros. Dice, porque conocéis al que es desde el principio, tenemos nuestros fundamentos, tenemos nuestra doctrina.
Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, el Padre Celestial, ¿verdad? Os he escrito a vosotros padres terrenales porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí tenemos una relación padres e hijos que les levanta, que les fortalece, que les nutre y que les permite vivir en un mundo que cada vez odia, o a lo mejor siempre ha odiado a Dios, pero va a declarar cada vez más expresamente su odio a Dios mediante las leyes, mediante las diversiones, mediante la internet, mediante todas estas cosas que a lo mejor no tuvimos de jovencitos. Los hijos extraños, aquellos que son hijos que sus padres descuidaron la sana doctrina, esos hijos pueden interferir en que una generación no sea fuerte al Señor. Pueden interferir y levantarse para que pesen más incluso que aquellos jóvenes que quieren permanecer fieles al Señor como lo fueron Daniel y sus hermanos y sus amigos. ¿Cuándo va a venir el Señor? Imaginemos por un momento, si me acompañan a volar la imaginación, que el Señor viene en 50 años. Es solo una especulación, ¿eh? ¿Se imaginan qué mundo va a ser el que sea en 50 años? ¿Cómo va a ser el mundo en 50 años a comparación a lo que vemos hoy y lo que vimos cómo era el mundo hace 50 años? ¿Qué tipo de hijos deben de vivir en ese mundo para que el Espíritu Santo siga deteniendo el avance del malo? Lo único que detiene la destrucción absoluta de este mundo y la venida inminente del Señor es el Espíritu Santo, que al presente detiene y lo hace a través de los cristianos. ¿Cómo deben ser esos hijos en 50 años? ¿Cómo deben ser? Tenemos que construir ahorita puentes doctrinales fuertes que ellos puedan ver claridad y cruzar con seguridad. Es una responsabilidad, un trabajo de día y noche de la generación presente. Los adultos que ahorita estamos, no seamos perezosos. Porque de la mujer extraña, que en su casa hay una doctrina extraña, engendra hijos extraños, que luego esos hijos vienen a ofrecer a Dios fuego extraño. Yo les digo, no es falta de religiosidad lo que tiene el mundo, ¿verdad que no? Es lejanía de Dios en sus corazones, en su verdadera intención por la cual se levantan cada mañana. Hay religión hasta para aventar al cielo en todo el mundo. No hay esquina alguna del mundo en donde no haya algún tipo de devoción religiosa. ¿Y por qué entonces el mundo va a ser condenado? Porque no tiene una relación cercana y verdadera, devota, sincera, ferviente con el Dios de la Biblia. Pero sí ofrecen un fuego. Y saben a lo que me estoy haciendo referencia, ¿verdad? Me estoy haciendo referencia a esos dos hijos de Aarón que ofrecieron, dice la escritura, fuego extraño. Levítico 10, 1 al 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hijos del sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Este fuego extraño marca una generación de cristianos que ya se han liberado de toda forma de doctrina y marcan un abismo entre Cristo y se liberan de la forma de doctrina que marca un abismo grande entre Cristo y el mundo. Se dicen adoradores y se dicen salvos, pero no ven la necesidad de privarse de los deleites de la carne. Dicen ellos poder servir a Dios
pero al mismo tiempo servir las riquezas y su carne. Esto es una imagen de una de esas iglesias llena de jóvenes adorando, como dice su letrero, mediante música, diversión, libertinaje. Acá tenemos a la derecha una joven, tengo entendido, de las que ahorita se escuchan mucho, no lo sé, que según ella dice que su devoción es tanta a Dios que filmó un video de rock horrible, no lo busquen ni lo vean, y su canción se llama Quémenme junto con la Biblia. ¿Acaso tenemos jóvenes que vienen el domingo a cantar Sublime Gracia y el resto de la semana cantan al mundo? ¿Acaso tenemos una generación que ha aprendido, quizá por error nuestro, a que el cristianismo se concentra a ciertos momentos en la semana, pero el resto de mi vida yo puedo hacer de ello lo que yo quiero? Como esos jóvenes. Éxodo 24, ese es Levítico capítulo 10, pero Éxodo 24 nos dice que estos dos jóvenes o hombres, Nadab y Abiú, los dos, fueron junto con Moisés, junto con Aarón y junto con los demás ancianos a ver la gloria de Dios. Ellos fueron privilegiados igual que Moisés, que a veces pensamos, ¿verdad? Pues Moisés vio la gloria de Dios. Él lo pidió porque Moisés era un hombre especial. Bueno, ellos dos, junto con Moisés, vieron la gloria de Dios. Dice que incluso vieron el suelo como si fuera un zafiro. Tuvieron una revelación colectiva en donde Dios les mostró toda su gloria y su santidad. ¿Por qué entonces optaron por ofrecer su propia adoración a Dios, tal como Él no la pidió? Es el tiempo en que tenemos que reflexionar. Yo quiero enseñarles un video. Y espero que se escuche bien el audio. Este lo encontré mientras simplemente escuchaba, igual que todos ustedes, algunos mensajes y meditaciones. Y lo que me llamó de este video es que debatía mucho la gente entre si era correcto o no era correcto. Escúchenlo, por favor. Está traducido con la traducción esa, a lo mejor se pierde un poco, pero yo les vuelvo a decir que yo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, veo cosas que pasan allá y luego ideas que se transminan para acá. Veo, por ejemplo, el movimiento que allá tomó tanta fuerza de esa ideología y luego cómo llegó aquí igual. Imitación, si ustedes quieren. Y hay iglesias que están luchando para sostenerse en la verdad, ahí, allá en Estados Unidos también. Yo no conozco a este hombre y no estoy invitando a ver nada de él. Solamente este pedacito acerca Amigos, de... he conocido a personas en esta iglesia que se acuestan fuera del matrimonio y me dicen, bueno, mi conciencia no me molesta. Eso es porque está muerta. Y déjenme decirles lo mal que se ha puesto la situación en la iglesia. Nos ha ocurrido en esta iglesia que mujeres sin casarse se quedan embarazadas y los feligreses las felicitan. En algún momento este predicador no lo soportó más. ¿Por qué felicitarías a alguien que está esperando un bebé fuera del matrimonio? Bueno, pastor, ¿no se supone que debe ser amable y compasivo? Esta es la iglesia más compasiva y amable que conozco. Eso no es lo que me molesta. Es cuando las personas no tienen suficiente sentido espiritual para saber que se cometió un pecado. Eso fue pecado. Eso no es algo que deba ser alabado ni enaltecido. Deberían estar en sus oraciones. Hay problemas en el campamento, hermano, cuando la iglesia no puede discernir. Cuando somos más compasivos de lo que somos bíblicos. No me enojo. Soy pastor de mi iglesia. Y soy el que un día se presentará ante mi gran pastor y rendirá cuentas por todo lo que digo en este libro.
Tenemos gente que comete pecados en el coro. Tenemos que pedirles que se vayan. Eso es tener un corazón duro. No, es ser bíblico. Porque no se supone que debas levantarte y actuar como si estuvieras viviendo bien cuando no es así. Y no puedes representar a Cristo cuando vives en pecado. En algún momento alguien tiene que tomar una decisión. Aquí no puedes hacer eso. Si quieres ir a otro lugar y hacerlo y a ellos no les importa, está bien. Sin embargo, aquí no lo puedes hacer. Pues no permito el pecado en el campamento. No puedo dejar que él se meta entre los bancos. Amigos, tener hijos fuera del matrimonio es pecado. Dormir fuera de los lazos del matrimonio, dormir juntos fuera de los lazos del matrimonio, es pecado. Mentir, robar, engañar es pecado. Amar el dinero es pecado. Nunca poder estar satisfecho sin importar lo que tengas. Amigos, Entonces, en este video vemos cómo hay iglesias que todavía muy criticadas están tratando de dar vuelta atrás. Están tratando de revertir porque se están dando cuenta que complacencia, autocomplacencia, de todas maneras termina destruyendo a las iglesias. No hace falta decir que la opinión está dividida entre quienes decían esto nos hacía falta, pero qué raro es ya escuchar que en una iglesia se confronte el pecado. Qué raro escucharlo. Fuego extraño, desviación, la mujer extraña, la doctrina extraña, los hijos extraños ofreciendo, luego fuego extraño. Y finalmente, dice la escritura, la última cosa extraña que denuncia en Judas capítulo 7, compara, porque si ustedes leen los primeros versículos de Judas, habla de los engañadores, los que invitan a ir a la casa de la mujer extraña. Y dice Judas capítulo, versículo 7, mejor dicho, ahí está en la pantalla, que el fin final, el fin comparable es como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y habiendo seguido la carne extraña, dice en la versión original, más antigua de Reina Valera, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Esto es lo que esa generación va a recibir si no se arrepiente. Pero nosotros, ante la mirada que podemos echar, si somos sabios y entendidos de los tiempos que estamos viviendo, la única forma en que Jesús mismo nos anima a ser como la serpiente es en su astucia. La serpiente evalúa lo que hace, ¿sí? Si quieren verlo así, con su lengua saborea lo que está pasando delante de ella y es juiciosa. Y Jesús nos anima a ser igual de juiciosos en nuestro andar. Si vemos que hay perversión extrema, en donde incluso Judas versículo 4 dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, convierten la libertad que Cristo nos da del pecado y del poder del pecado, lo convierten en otra vez esclavitud del pecado, en libertinaje. Que tengamos cuidado. Mujer extraña, doctrina extraña, hijos extraños, fuego extraño y finalmente toda una generación como Sodoma y Gomorra que Dios considera no su iglesia, no su mujer con quien se casará en fidelidad, carne extraña. Pero hay forma de revertir el proceso. Hay forma de detener la corrupción. Mirar atentamente. Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ese es el llamado a nosotros, la generación actual. Gloria a Dios por aquellos jóvenes que han ya tomado llamado para ser quienes miran atentamente por ellos mismos. Pero para los que no, y para los que estamos ahorita al frente como los adultos, no lo hacemos nosotros, no estamos construyendo puentes para que ellos puedan cruzar el abismo, la corriente fuerte y peligrosa. Dice la escritura, Proverbios 27, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En amor el Señor nos ha dado su escritura para herirnos con ella. La escritura es una espada de doble filo. Lo que no corta de ida lo va a cortar de regreso. No es un plumero para palparnos. Dios es el primero que en su amor nos exhorta en que no seamos perezosos, como dice Romanos 12:11. Y dice, y tiene petición correcta mi hermana Sarita al ver que en la iglesia abandonamos los estudios, la oración, las reuniones. Por la razón que sea, ese proceso de extrañez se acelera si no nos conservamos en la verdad. Así que, mis hermanos, pudiendo yo haber escogido un mensaje alentador, el Señor puso carga fuerte en mi corazón para seguir retándonos a mantenernos en los caminos del Señor. La doctrina que hemos sido enseñados no viene de hombres. No estamos perseverando en la doctrina de ningún hombre. Es la doctrina que el Señor nos dejó y que nos la dejó en su escritura. ¡Qué ánimo! Es que vengan otros hermanos de fuera, como fueron hace poquito las conferencias del hermano Miller, y muestren que Dios está haciendo que su doctrina sea proclamada en otras partes también, defendida. Pero cuando eso se detenga y el Señor Jesucristo venga, yo sé que ustedes, igual que yo, quiero que los míos vayan con el Señor, que no se queden como extraños, que no se pierdan, porque yo no hice lo suficiente, porque fui negligente. Hermanos, retémonos a entender que estamos en el abismo de nuestra generación. No es fácil lo que va a venir para la iglesia. No es fácil lo que va a venir. Lo que estamos viendo entre nosotros mismos no es fácil. Y la única cosa que salva al hombre de ir al infierno es la misma que le salva de perder el rumbo en este mundo, en esta tierra. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Señor, tú has puesto nuestros pies sobre la peña. Yo me acuerdo del lodazal de donde nos sacaste, Señor. Yo no sé si a lo mejor algunos jóvenes que nacen en hogares cristianos les habrá faltado ver el sufrimiento que es padecer en manos de Satanás, para que entiendan que deben alejarse de ello. Pero yo sé que varios de mis hermanos aquí presentes, y hemos escuchado su testimonio, salimos del lodo, lo vivimos. Sabemos de lo que Satanás es capaz, Señor. Ayúdanos a no vivir ahora en comodidad y conformismo, pensando que ellos se van a salvar solamente porque nosotros vengamos una vez a la semana a reunirnos. No permitas que nos autoengañemos en autocomplacencia. Tenemos que vivir vidas santas a ti, Señor. Tenemos que ser quienes construyen fortaleza y formas de que ellos puedan cruzar con seguridad. Pero hay manos caídas, hay apatía, hay autocomplacencia y hay pereza, Señor. Y tú nos reprendes de ello.
Y si nos castigas, Señor, ayúdanos a no alejarnos amargados por tu castigo. Ayúdanos a entender que es un llamado tuyo para volver a ti. Porque vale la pena, Señor. Porque vale la pena ver que nuestros hijos andan en la verdad. Así que, Señor, hoy tú sabes que tú pusiste esto. Tú sabes que yo no quería hablarlo así, pero vamos a dar responsabilidad delante de ti. Así que prefiero, Señor, prefiero que tú veas que en el corazón hay obediencia. Y pedimos, Señor, que haya esa misma obediencia en todos los aspectos de nuestras vidas. Por favor, fortalece cada familia en tu palabra. Por favor, levanta a cada varón de esta congregación y de las demás congregaciones. Todas están diezmadas, todas están desanimadas, todas las congregaciones están dividiéndose en todas partes. No nos permitas, Señor, irnos tras carne extraña. No nos permitas desviarnos. Si en tu amor y compasión nos reprendes, ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Y que esta iglesia no se caracterice por el número de personas, se caracterice por el ferviente amor que hay en el interior de cada hogar a ti. Y que sean devotos a ti, Señor. Que se levanten alabándote y que todo intento de nuestras acciones sean tú, Señor, agradarte a ti. No lo hacemos así, Señor. Ayúdanos, porque somos débiles. Y levanta una generación fuerte que se sostenga en lo que va a venir de tribulación, en lo que va a venir de confusión. No somos dignos de pedirte esto, Señor, porque tú ya no lo has dado todo. Pero aún así, faltos de sabiduría que somos, pedimos y tú prometes darla. Así que pedimos, Señor, como congregación, que estés en medio de nosotros y que seas claramente visible en todo lo que debemos de hacer. Que tú nos detengas de hacer mal, que tú nos detengas de irnos en adulterio espiritual, Señor. Por el contrario, te rogamos que nos sostengas como viendo al invisible. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor, porque es bendito tu nombre y porque ha sido proclamado aquí por más de 40 años y porque así ha sido proclamado en todo el mundo. Y nosotros queremos que en 100 años, si tú no has venido en este mismo lugar, siga proclamándose el mismo nombre y la misma doctrina. Y no queremos que este lugar se desvíe para otro lado, Señor. No queremos que se vaya tras el Baal, ni adopte la doctrina nicolaíta, ni se vaya tras Jezabel. Así que ayúdanos, Señor, a los varones principalmente, la primera línea de defensa, a ponerle un alto a Satanás en nuestras vidas, en las vidas de nuestras esposas y en la vida de nuestros hijos, para que llegue a nuestra iglesia también, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén.